Buenos días, estimados estudiantes de la asignatura Psicología del Consumidor del semestre correspondiente al 2026-2. Esta ya es la cuarta clase en vivo y bueno, espero que aunque no se conecten en vivo, puedan ver la disertación de hoy de manera que pueda serle de información útil para enriquecer sus conocimientos en la asignatura. No quiero comenzar como de costumbre, o mejor dicho, quiero comenzar como de costumbre, agradeciéndole a la Universidad Bicentenaria de Aragua por la oportunidad que nos da de compartir conocimientos y crecer como ciudadanos del mundo a través de intercambio de información. Hoy hablamos un poco ya en prospección a lo que es la psicología del consumidor en este momento, en esta época posmoderna, en la llamada era digital o era de la liquidez. Podríamos hacernos varias preguntas. Por ejemplo, ¿realmente hemos sentido que la psicología del consumidor ha evolucionado desde lo que era un principio o de lo que pretendió ser desde un principio hasta estos momentos? ¿Y cómo influye ella y se relaciona con las nuevas tecnologías en la adquisición y consumo de productos, por ejemplo, que ofrece a la investigación actual? ¿Cuáles son los retos que se le pueden presentar a la psicología del consumidor en estos momentos? Y bueno, al final, ¿hacia dónde nos dirigimos? Son preguntas que nos pueden interesar como investigadores de ciencia de la conducta y en específico como investigadores de la ciencia de la conducta en los seres humanos que consumen. Si nos recordamos de la definición de la psicología del consumidor, podemos decir que es recordarnos actualmente de que es el área de la psicología en la que se aplican teorías y modelos propios para la descripción, explicación y predicción de la conducta de adquisición y consumo de productos y servicios. Es decir, no solamente conocemos y describimos, sino que también tenemos el deber de analizar y de predecir, ¿verdad?, las conductas de ese consumidor cuando adquiere, utiliza, consume y también desecha esos productos o servicios. Esto incluye, por supuesto, las reacciones de preferencia ante la publicidad, el empaquetado y la comercialización de los mismos. Desde un punto de vista relacionado a la conducta individual, Forero, que es uno de los teóricos más significativos de la psicología del consumidor, de la psicología del consumidor tradicional, lo define como el estudio científico de los hábitos, actitudes, motivo, personalidad, medio ambiente y percepciones en general que determinan la conducta de compra de un producto. Entonces vemos a través de esta definición de Forero que el, el objetivo, el énfasis del estudio de la psicología del consumidor está centrado entonces en el estudio de esos elementos cognitivos y de personalidad que se relacionan con la conducta de compra, fundamentalmente en la visión tradicional de la psicología del consumidor.
Y además, si nos recordamos de la definición que venimos trabajando desde el primer encuentro en vivo, nos recordaremos que va enfocado fundamentalmente o su objetivo como psicología del consumidor es el estudio de las conductas de compra de productos de uso masivo, es decir, de el mayor colectivo posible, de el amplio nicho de mercado. Eh, Nos recordábamos también, ¿no?, que el comportamiento del consumidor como comportamiento, como conducta, no solamente está estudiada o investigada por la psicología, sino que existen toda una serie de disciplinas científicas sociales e incluso tecnológicas que, y, y vamos a decir, coinciden, intersectan con la psicología del consumidor para estudiar esa conducta del consumo humano. Entre ellas estaba la economía, la sociología, el marketing, las nuevas tecnologías y las comunicaciones, ¿ok? Y todas ellas confluyen, se retroalimentan entre sí para darle un mejor sentido o un sentido completo al comportamiento del consumidor. Entonces, la psicología del consumidor no puede estar divorciada, no puede dejar de estar enterada de los avances al respecto de las otras disciplinas y además de que ella la retroinforma, específicamente trabaja muy de la mano o muy cercano a dándole inputs a marketing, a todo lo que es el proceso de publicidad, mercadeo y comercialización de productos. Si vemos un poco de historia, eh, en cómo ha ido evolucionando este estudio de la conducta del consumidor y su intrincada relación entre las diferentes ciencias sociales, nos encontramos, por ejemplo, que en los años 50 o a los principios pues, del año 50, cuando ya venía un auge muy fuerte de los procesos de reindustrialización posguerra, donde las grandes corporaciones, los grandes mercados internacionales se abocaban pues a satisfacer necesidades que estaban durante las guerras estaban no satisfechas o eran muy perentorias, y ya las empresas entonces empezaban a satisfacer grandemente estas demandas, estudiar al consumidor para ver qué otros requerimientos, otras necesidades surgían, sobre todo en materia de alimentación, textil y nuevos productos electrodomésticos. Y entonces encuentra en la economía como la ciencia social reinante de ese momento, vamos a decir así, la ciencia social más, em, más expedita, más significativa para estudiar al consumidor. En ese momento se considera que la economía pues podía aportar más porque estudiaba justamente la administración de todos estos recursos, era la llamada a entender las conductas del consumidor y entonces se le da esa responsabilidad de que inicie la investigación de estas conductas, de estos comportamientos del consumidor. Por supuesto, las ciencias económicas entonces acude a la antropología cultural, a la sociología, a la psicología social del momento, para comenzarle a dar cuerpo y significado a esta
a este mandato de estudiar las conductas de los consumidores, de predecir, de analizar su conducta, y comienza a, podemos decir, ahí es que realmente comienza a forjarse una verdadera psicología del consumidor. Se llaman a psicólogos, como les decía, conexos, como los psicólogos sociales, ¿verdad? Los psicólogos relacionados con la antropología cultural, en fin, los antropólogos, para empezar a darle forma o a definir esta conductas, estos comportamientos de esos consumidores o de su potencial em, consumo. En los años 70 transcurre pues la década de los 60 con este proceso de reindustrialización, de incorporación de nuevos medios tecnológicos que en ese momento fueron muy significativos, como la televisión, la radio, que masificaba el uso de productos, ¿verdad? Y en los años 70 comienza, vamos a decir así, por empezarse a saturar los mercados con productos, con servicios, empieza un modelo alto de consumismo. Ya el ser humano, el ciudadano, tiene varios productos de un mismo uso que elegir, varias marcas, productos similares o en presentaciones diferentes. Y empieza a surgir entonces de manera categórica la moda como una tendencia demandante. Ya no era como la expresión de una clase social, ¿verdad? El uso de algunas cosas, algunos artilugios, sino como una moda. em, con un periodo de obsolescencia, de cima y obsolescencia rápida, y empiezas entonces a estudiarse con eh, mayor profundidad este fenómeno en la conducta del consumidor. Ya en los años 80 está consolidada toda una cultura de consumismo. este, Hay una expansión de los mercados a nivel, salen de las localidades o de sí, de las localidades, de los países y eso a convertirse en mercados internacionales, globales, ¿verdad? Y se instala una industria que hasta ese momento no no había sido significativo, no había escalado a instancias significativas, como es todo lo que tiene que ver con la industria del ocio, el ser humano. Que ahora el trabajo, el esfuerzo, por- pero surge para esos años 80 la importancia y se acuñan definiciones como calidad de vida. Se le da importancia a la recreación, al ocio en la vida individual y familiar y social, y entonces comienza a abrirse otro nuevo gran mercado, esta industria, ¿verdad? Se expande la industria del turismo de una manera significativa también, ¿verdad? Y se abre culturalmente entonces a través de todo el globo, se globaliza, valga la redundancia, la cultura eh, de turismo y de recreación, del culto al cuerpo, del mantenimiento al cuerpo también, de los cines, las discotecas,
los sitios de recreación social, en fin. Y el tiempo empieza a utilizarse como un recurso. Y los ideólogos que estudian el comportamiento del consumo humano se dan cuenta que si utilizan esa variable como un tópico estratégico, pueden capturar mercados, porque la idea era que con ese recurso tiempo diera espacio para hacer todas las actividades, incluyendo las de ocio. Eh, Se fortalece entonces esa cultura de expansiva del mercado hacia estas actividades, hacia el mejor uso del tiempo o la optimización del uso del tiempo, y empieza a también, o se consolida, empieza a consolidarse todo lo que son la informática como una nueva tecnología, el uso de los computadores, de los primeros computadores a nivel local, domiciliario, ¿ok? Doméstico, uso personal. En los 90 ya hay una consolidación bastante alta de todo lo que son los TIC, las nuevas tecnologías de información y comunicación. El cuerpo se convierte en el más preciado objeto de consumo, fíjense, se traslada, vamos a decir, el objetivo de las necesidades del ser humano de satisfacer necesidades fisiológicas a tener conciencia de que el cuerpo físico es lo fundamental y que hay que cuidarlo en todos sus aspectos. Y se acuña definitivamente el término de calidad de vida como el sintetizador de todas las necesidades que el ser humano en determinados ambientes requiere. Para ya los años 2000 nos encontramos entonces que hay un incremento significativo en los negocios online y tendencias claras a la digitalización, a todo o hacerse de manera digital, virtual, ¿verdad? Y la prioridad en la búsqueda de la seguridad en todos los ámbitos. Eh, Empieza a apreciarse entonces la necesidad, esta necesidad que ya no es básicamente fisiológica, sino la necesidad de seguridad física, psicológica, social, eh, ambiental y tecnológica también. Entonces, los 2000, años 2000 se caracteriza por eh, ese auge tan significativo de todo lo que significa cuidar nuestra seguridad, pero también todo lo que tiene que ver paralelamente con los negocios online. ¿Ok? Nos cae entonces la pandemia y la pandemia constituye un hito importante para la psicología del consumidor porque modifica completamente, o sea, modifica y profundiza cambios que ya se venían dando. Como por ejemplo, ya habíamos comenzado a trabajar con lo de los negocios online, con la adquisición, el intercambio, pero es en ese momento específicamente cuando es un punto de quiebre, ese determinante, donde ya los que estaban ayectos o no tuvieron que incorporarse a, por ejemplo, a la adquisición de bienes a través de vía online o de servicios como consultas médicas, consultas psicológicas, escolaridad.
a través de esto. Eh, el ser humano se hace más consciente también, comienza a estudiarse las causas y las consecuencias de esta situación en la tierra y empiezan a escucharse las voces de los ecologistas, de los medioambientalistas, que levantan las banderas pues del cuidado del planeta, de la necesidad recurrente que ya venía desarrollándose, pero que quizás por este mercado de consumo no se veía tan contundente, pero en este momento de pandemia, pues es su momento de iniciar o de consolidar esa concientización de que estábamos haciendo uso indebido de productos contaminantes, de la ruptura de la capa del ozono por procesos de polución e industrializaciones excesivas, por uso de energía, de, sí, de energía que producía gases tóxicos que estaban rompiendo la capa de ozono, en fin. Entonces, se nos hacemos más conscientes y también nos volvemos compradores más conscientes con esta pandemia. Podemos entonces decir que a grandes rasgos esto ha sido como que la historia por la cual ha transcurrido el camino de la psicología del consumidor y los diferentes hitos a los que ha tenido que obedecer, afrontar, que constituyen reto para su estudio. En la actualidad puede decirse que se tiene un consumidor que busca lo mejor y para ello se informa, contrasta opiniones, lee artículos, fichas técnicas, etcétera. O sea, tenemos un consumidor más consciente, menos pasivo, eh, más crítico y más cuidadoso de la adquisición de lo que consume. Entonces, se hace más selectivo a la hora de comprar, decidiéndose por aquellos productos o servicios que no le impliquen una pérdida de tiempo o al menos que no le consuman demasiado de su tiempo, porque el tiempo se ha convertido definitivamente en un recurso eh, o quizás en el recurso más importante del hombre para administrar, encima de los bienes físicos, ¿ok? El hombre ha contactado, el ciudadano del mundo se ha dado cuenta que el recurso tiempo es inexorable y que tiene que utilizarlo de la mejor manera, de la manera más eficiente y eficaz. Y entonces, eso lo incorpora a todo lo que es su conducta como consumidor también. Y entonces, no solamente se ha vuelto más exigente en cuanto a la calidad de productos, sino a cuando estudia el producto, pues invierte un tiempo óptimo para determinar su posibilidad real de adquisición. En síntesis, tenemos un consumidor con una mayor conciencia, más preocupado también por el planeta, hiperconectado con la posibilidad de que otras personas le den retroalimentación, información, pueda comprar desde un vehículo, un electrodoméstico, un aparato tecnológico, trato de obtener la experiencia que otros han tenido para determinar mi inclinación de compra. Entonces, esto los mercadólogos, los psicólogos lo han comprendido y los tecnólogos, por supuesto. Entonces, por ello que encontramos que la posibilidad de estar conectados a las 24 horas del día, a las 7, los 7 días de la semana,
obteniendo información y experiencia de bienes y consumo. Si vemos el comportamiento del consumidor, y estamos diciendo pues, que es eh, intrínsecamente eh, interconectado con otras disciplinas científicas, sociales y tecnológicas, vale la pena tratar un poco eh, el objeto de cada uno para, de alguna forma, reorganizar cognitivamente qué nos ofrece, cómo nos pueden ayudar y cómo apalancarlo en una invitación realmente más objetiva, donde obtener respuestas más acertadas de determinado segmento del comportamiento del consumidor. Así vemos, por ejemplo, que el marketing es sobre todo una disciplina administrativa porque intenta justamente distribuir de mejor manera de una manera óptima para el consumidor y la organización que lo produce la colocación de bienes determinados por unas características específicas de calidad, de diseño, eh, tienda a ser adquirido con el mayor número de consumidores para producir ganancia a una organización, pero que también satisfaga las necesidades eh, de ese consumidor de una manera óptima que le garantice su fidelidad. Entonces, el marketing, perdón, perdón, el marketing eh, sintetiza todo ese conjunto de estrategias que va a iniciar con el diseño del producto para adaptarlo a las necesidades del consumidor hasta la colocación en las manos de ese consumidor. Toda esa cadena de proceso, todas las estrategias que utiliza esa área administrativa para, y científica social para hacer efectivo ese, vamos a decir así, ese producto o servicio en las manos del consumidor. Por supuesto, para ellos hacer eso, ese diseño, esas estrategias de llegar al mercado, ese empaque que sea atractivo o el uso de colores, dónde van a colocar eso, incluso los estudios de costos, de precios, en fin, requiere de información previa, científica, de profesiones, por ejemplo, como la nuestra, como la psicología, que le diga, oye, mira, el consumidor se comporta de esta manera porque percibe el objeto así, porque siente estas opiniones, actitudes frente a ellos, porque sus motivos de compra fundamentales para obtener ese producto son estas, sentido de pertenencia, necesidad fisiológica, sentido de autorrealización, en fin. O sea, hablamos de la psicología, cuáles son esas características de personalidad, perceptivas, sensoriales, actitudinales, motivacionales y hasta de personalidad que empujan
determinado consumidor adquirir y a utilizar ese. Entonces la psicología te aporta eso y hay, por supuesto, eh, otras disciplinas como la antropología cultural, ¿verdad? Que dice, bueno, de determinadas culturas se comportan de esta manera y alimentan esa información al marketing o la psicología social, la psicología de las grandes masas. Todo ello retroalimentando para una mejor toma de decisión con respecto a sus programas de comercialización, de mercadeo, de publicidad. Y de, por supuesto, llegar al producto al cliente final. Por otra parte, la economía, como madre de las ciencias sociales, le dice que para la mejor forma que tendría eh, para organizar estos recursos y satisfacer las demandas de este consumidor sería jugando con estas variables económicas en estos momentos. Entonces, hablarían ellos, por ejemplo, inflación, mercado cambiario, índice bursátil, en fin, dándole también información a marketing para llegar al consumidor. Y por supuesto, las nuevas tecnologías, indudablemente, no podemos sacarlas de juego para nada, son definitivamente esa interfaz que nos ayuda a administrar mejor el tiempo y aquí específicamente en la conducta del consumo nos dan interfaz, no, son interfaz de la experiencia que las investigaciones han demostrado que es lo que realmente el consumidor, eh, vamos a decir así, considera una variable significativa de peso para determinar su preferencia del producto, que es la posibilidad de experienciarlo antes de adquirir. Por eso los TIC insisten tanto en el valor experiencia. Que esa persona que está detrás de esa pantalla va a experimentar o sentir lo que siente la persona que lo está allí consumiendo o utilizando el producto o el bien. Entonces, definitivamente, esto explica por el juego actual de la psicología del consumidor en el contexto de grandes mercados y aplicable, por supuesto, a productos de consumo masivo, incluyendo no solamente bienes, sino también personas o imagen pública. Estos son consumidos por la mayoría, políticos, artistas, influencers, ¿ok? Eh, Hoy la psicología del consumidor, como, como casi todas las disciplinas aplicadas que vienen de ciencias sociales, con énfasis experimentales, investigativos, eh, pues ha dado pasos agigantados en sus conocimientos y en su aplicabilidad. Por ejemplo, tenemos específicamente en la psicología del consumidor en esta época, la articulación con la neurociencia para evidenciar cambios estructurales en el cerebro producto de la psicoterapia o de los principios psicológicos de contenido inconsciente. El desarrollo de las distintas técnicas de neuroimagen que permiten visualizar actividad cerebral en tiempo real.
mientras las personas realizan tareas específicas. El avance en la neurociencia, en la neuropsicología, es tal que podemos, con aparatos sofisticados y utilizando los principios psicológicos teóricos, podemos no solamente contactar, ver, sino predecir conductas cuando están sucediendo en tiempo real. ¿Ok? Incluso predecir, determinar, por ejemplo, que la preferencia de unos colores X de un determinado grupo humano, por supuesto, es una información muy valiosa para la gente del mercadeo, por ejemplo, o el tipo de formas que la persona em, mm, prefiere, también que nos podría decir cómo puede estar diseñando un impacto en un producto. O sea, el descubrimiento de las neuronas espejos, demostrando además que están conectadas con el sistema que regula nuestras emociones, la memoria y la atención, también esa posibilidad de nosotros hacer enganche, tal cual se llama en mercadeo, con eh, otras, otros consumidores vamos a decir, utilizando los conocimientos que existen sobre las neuronas espejo, sobre que realmente hay una conexión que regula nuestros sistemas emocionales, que nos conectan con nuestra memoria, nuestro nivel de atención, nuestro nivel de experimentar ciertas sensaciones, pues eso es un gran avance. Saber que podemos predecir eso. El descubrimiento de la energía oscura del cerebro, o sea, esas neuronas que se han descubierto que trabajan mientras nosotros descansamos o que trabajan cuando estamos en descanso y que permiten entonces determinar que efectivamente nuestro cerebro está trabajando las 24 horas 7 con un ritmo eh, acelerado, siempre con un mismo ritmo energético que estamos creando, tenemos la posibilidad de crear, de memorizar y atender, solamente que bueno, nos tocará desarrollar más eso. Y todo lo anterior, todo lo que estoy diciendo de estas nuevas realidades, se aplican perfectamente al marketing, lo que ahora se llama neuromarketing, porque realmente esta disciplina administrativa, pues sí utiliza los recursos que le dan estas ciencias sociales para acercarse a su público consumidor. Bueno. Lo que les acabo de decir es como lo más vanguardista o lo que está más reciente, todo lo que tiene que ver con las neuronas espejo, la energía oscura del cerebro y bueno, el avance en las neurociencias, ¿no? Pero aparte de eso, pues tradicionalmente ya venimos trabajando o ya venimos desarrollando investigaciones potentes en las programación neurolingüísticas, por ejemplo, como el uso y en la profundización de la comunicación como un sistema de conexión, donde vamos a decir, se aprecia, se profundiza, por ejemplo, el uso del lenguaje gestual, se trabaja con mayor profundidad la psicología del color, ya lo vimos en la clase pasada, los significados que tienen los diversos colores a nivel mundial,
como arquetipos, ¿ok? Motivos actuales de compra, incorporando la necesidad como un nuevo tipo de motivo. El uso del recurso tiempo, no podemos olvidarlo. Cada vez tendremos que ir más rápido, estaremos exigiendo más a nuestros aparatos sensoriales para que respondan más rápidamente porque el recurso tiempo cada vez va a ser más valorado. Estudio de las diferentes distorsiones, bloqueos, defensas perceptivas, o sea, los estudios de la percepción de los fenómenos perceptivos, más aunado a estas exigencias que venimos diciendo de uso de tiempo, uso de recursos, en fin. Estudio de la ansiedad en el momento de la transacción, ¿verdad? eh, el ser humano pues tiene miedos ancestrales, o unos lo desarrollan más que otros, nuestra historia particular, las experiencias previas, la cultura, los grupos de influencia, sobre todo, o el grupo familiar, pues dispara ciertas emociones en el momento de la compra o de hacer la transacción que la psicología del consumidor pues ofrece respuestas a ello. El uso de gatillos mentales o de anclas, ¿verdad? Para impulsar adquisición de bienes. Em, Como por ejemplo los eslogan o los diferentes eslogan o palabras clave o incluso movimiento, eh, cuando hay esos sonidos, por ejemplo, al destapar un refresco o un eslogan distintivo que queda desde la infancia, como si es tal, es bueno. Entonces ya uno lo deja marcado. Todos estos gastillos mentales también son resultantes del estudio de la psicología y pues seguir investigando en grandes masas a boca de mercado, como dicen, haciendo encuestas a la salida de los productos, viendo las respuestas de los consumidores, pues estas investigaciones sin duda alguna van a enriquecer el background de la psicología del consumidor para darle información a los diferentes disciplinas que conforman, vamos a decir, el nudo de el estudio del comportamiento del consumidor. Ahí se ha hecho mucho, hay mucho por hacer, pero todavía se enfrentan grandes retos y desafíos, como por ejemplo, eh, hay que continuar fomentando la interdisciplinariedad, no hay otra forma de mejor, óptima, de estudiar el fenómeno de la conducta del consumidor que hacerlo desde las diferentes aristas. Profundizar en el conocimiento y avance de las neurociencias y el neuromarketing como vamos a decir, como las salidas más expeditas, directas, rápidas que tenemos ahorita y que sabemos que nos acercan muchísimo más al conocimiento real e interpretativo de ese consumidor. Ofrecer alternativas de segmentación y branding basado en estudios psicológicos, ¿ok? Eh, Todavía hay mucho que hacer en psicología del consumidor para ofrecer a las empresas y, al mismo mercadeo alternativas que les permitan no solamente colocar o posicionarse en un mercado, sino también de eh, promover
su propia organización, de dar a conocer con las benevolencias del caso la organización como productora. Eso lo hace también la psicología, como les decía ahorita, colabora para el posicionamiento o el reposicionamiento de una marca. Enfatizar en los estudios de la sensación y la percepción, combinando los diferentes enfoques e incorporando los hallazgos de la neurobiología y realizando la propuesta del marketing digital, ¿ok? O sea, seguir experimentando sobre todo en los temas de sensación y percepción e investigar acerca de los cambios en las necesidades, motivos y cómo aprende el consumidor en la actualidad. Todo esto son realmente retos para la psicología del consumidor, seguir investigando, estudiando, analizando, aportando investigaciones objetivas que permitan, pues, conocer mejor el mercado, llegar realmente mejor a satisfacer necesidades específicas, hacer las recomendaciones pertinentes en materia de branding, de adaptaciones, rediseños en las organizaciones, ¿verdad? De productos, marcas, servicios y, en fin, colaborar con la satisfacción eh, real de las conductas del consumidor. También ofrecemos perfiles psicológicos de influencia deseables para una marca, por ejemplo, esto más específico. Estudiamos los diferentes, vamos a decir, sí, protagonistas de moda en un momento determinado que puedan estar influyendo en la inclinación para la adquisición de un bien. Participar en investigaciones de tono, ritmo, volumen, cadencia, contenido de palabras requerida para realizar telemarketing exitoso según el producto o el servicio. Eh, Decíamos que ya definitivamente la era de la digitalización se afianzó, se inclinó, se quedó. Y nosotros entonces tenemos la responsabilidad de investigar acerca de toda la dinámica que está en ella para determinar conductas, no solamente de adquisición en un consumidor, sino también adaptativas o lesivas. Entonces, en ese sentido, pues, con el telemarketing, estudiar todo lo que significaría el lenguaje verbal como medio de comunicación fundamental allí es importante y el psicólogo pues ayuda significativamente, igual que otras disciplinas, ¿verdad? Como la fonología, la lingüística, en fin, para determinar la mejor manera de llegar. Integrarse en investigaciones en motivación y satisfacción laboral en empresas como una manera de endomarketing bajo la premisa de empleados felices, mejores productos y clientes más satisfechos. Una organización está bien, hay mayor probabilidad de que sus bienes y servicios lleguen al mercado también de la mejor manera y satisfagan más a los clientes. La felicidad es contagiosa, dirán. Continuar profundizando en los estudios de psicología del color y su impacto en la publicidad y mercadeo. Y por otra parte, profundizar en estudios que involucren modelos matemáticos y estadísticos inferenciales. Nosotros somos buenos en el área estadística, construyendo instrumentos de medición para ver, obtener
respuestas de tendencias, pues tenemos que seguir profundizando y avanzando en ello porque el mercado siempre está allí de manera dinámica, incidiendo. Entonces, como vemos, tenemos muchísimos retos, muchísimos desafíos, también muchísimos aportes que hemos dado, que seguimos dando y que podemos seguir dando en este estudio multidisciplinario de la conducta humana particular de consumo. Mucho por hacer. Ahora se incorpora todo lo que tiene que ver con la manera también de cómo desechamos los bienes y productos, sobre todo cuando cada vez usamos más tecnología, incluso hasta para alimentarnos o para tomar algún medicamento, donde tenemos tantos dispositivos electrónicos para desechar, y que son de uso masivo, como las pilas, por ejemplo. este, pues esto nos llama a seguir investigando, colaborando y trabajando en él. Entonces, bueno, esto es básicamente la información que venía a traerles hoy. Desde mi punto de vista, un llamado bastante a la investigación en este campo. En Venezuela hay que hacer mucha investigación de estudio del consumidor. Hemos tenido muchas variables intervinientes. Somos hoy otro tipo de consumidores y tenemos pues el deber, lo que tuviéramos conducta humana y satisfacción de la calidad de vida, pues creo que es un área que nos llama a investigar. Entonces, no quería irme de esta disertación sin decirle, lo que parece no siempre es lo que es, y lo que es no siempre es lo que parece. La percepción crea nuestra propia realidad. Y por esa misma razón, estamos llamados los científicos sociales a investigarla para llegar de una manera lo más íntima y real posible a la vivencia de ese potencial consumidor. Bueno, con esto termino de compartir la actividad, la cuarta actividad en vivo, y espero pues que terminemos este trimestre todo con feliz término. Buenos días y pasen todos.